Y en nuestra sección semanal El Mundo en Guerra nos acompaña ya en nuestra mesa nuestro experto en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro. Señor Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos que empezar, como no, mirando a Turquía, donde la oposición se moviliza hoy para tratar de anular la consulta llevada a cabo por Erdogan el pasado domingo. Mucho se ha especulado en estas últimas 48 horas con lo que podría suscitar el referéndum de Erdogan fuera de las fronteras turcas, pero lo más relevante es en realidad lo que está pasando dentro del país, ¿no es así? Correcto. Podemos hablar de asuntos exteriores, de todo lo que va a cambiar a partir de ahora, de la política de Turquía, pero poco va a cambiar. Ya desde hace años conocemos su deriva, la deriva, supongo luego hablaremos de ella, y va a continuar en esa línea, quizás más radical, pero va a continuar en esa línea. Donde realmente se va a notar, como bien has dicho, es en la dictadura camuflada, que es verdad que ya venía llevándola en los últimos años, pero que ahora con el poder casi absoluto que va a acaparar, pues es donde más daño va a hacer, es dentro que fuera, aunque fuera naturalmente también nos va a hacer daño, y digo nos, porque nos va a hacer daño a todos. Remontándonos a los orígenes, es verdad que no son nuevos los intentos de Erdogan para intentar acumular más y más poder, pero ¿habrá influido quizá en la celebración del referéndum el golpe de Estado de hace pocos meses, o hubiésemos llegado a este punto a celebrarse la consulta en las mismas fechas que se ha producido de igual manera? Influir ha influido poco. Quizás las fechas no habrían sido las mismas, pero ha influido poco. Desde 2011, Erdogan ya y su partido sacaban a colación el tema de convertir el sistema parlamentario del sistema actual al sistema presidencialista. Y en 2015, en las elecciones de 2015, fue una promesa electoral, por lo tanto era algo que iba a ocurrir, este referéndum iba a ocurrir. Las fechas podían variar, pero iba a ocurrir de todas formas. Es al revés, es precisamente esa promesa de cambiar el status quo de Turquía de los últimos 70 años lo que fue una de las causas que provocó ese golpe de Estado. No es el golpe de Estado que ha provocado el referéndum, es el referéndum una de las razones del golpe de Estado. Nadie parece muy contento con el resultado. La oposición y los observadores internacionales denuncian fraude. Erdogan tampoco parecía el día más contento de su vida el pasado domingo. Ha hecho trampas el presidente y, en caso afirmativo, haciendo trampas solo consigue el apoyo del 51%, porque entonces realmente tiene muy poco respaldo, ¿no? Bueno, viendo lo primero si ha hecho trampas, hay que tener en cuenta que se han realizado las elecciones en un estado de emergencia donde las leyes no rigen de la misma forma que un estado normal, ¿no? Las libertades son absolutamente coartadas. Ha hecho una depuración desde el golpe de Estado de 100.000 cargos. Se calcula en decenas y decenas de miles la gente que está encarcelada tras el golpe. La prensa está cerrada, con la boca callada. El que habla puede ser asesinado o por lo menos encarcelado, el que habla mal del régimen actual. Ha habido imposibilidad de hacer campaña de oposición. No ha habido ningún debate. No se ha debatido sobre el asunto. No se ha permitido que se debata sobre el asunto, ¿no? del referéndum. Y ha habido acusaciones muy serias de pucherazo. Además, pucherazo reconocido, la duda es si es pucherazo o no, el tema de las famosas papeletas sin el sello obligatorio. Sin el sello obligatorio, con lo cual cualquiera puede llegar con ello y decir que es un voto, ¿no? Estamos hablando de 2,5 millones de votos que han podido ser que incluso falsos. Para Turquía, que tiene una gran población, aproximadamente el doble que España, son muchos votos, digamos, no del todo legales, ¿no? 2,5 millones, si cayeran del otro bando, darían la vuelta porque ha ganado Erdogan por más de 1 millón de votos, con lo cual 2,5 millones sí que podría ser una cuestión que cambiaría el resultado del referéndum. Luego, sí ha habido trampas, de hecho muchos analistas lo que prefieren referirse a este referéndum como plebiscito, más bien. Vamos a ver qué piensan los míos, ¿no? Qué piensa la gente, pero es un plebiscito más que tal. Luego decías si ha tenido poco respaldo, yo creo que no. La diferencia será si ha ganado por un 51 o ha perdido por un 51. Al final, con pucherazo, sin pucherazo, con la presión, tampoco hubiera tenido que decir. Creo que hay que reconocer una cosa, es que Erdogan está respaldado por aproximadamente la mitad de la población turca. El problema es que la otra mitad de la población no le respalda y él solo gobierna para su mitad. Ese es el gran problema. La división cada vez más grande entre las dos, cuando hablábamos aquí en España de las dos Españas, ¿verdad? Pues ahí las dos Turquías cada vez están más enfrentadas. Respecto a la relación con la Unión Europea, parece evidente que Turquía ya no puede entrar. Quizá veamos de nuevo amenazas respecto al flujo de refugiados de Erdogan a los líderes europeos, porque
él tampoco puede sorprenderse mucho de que no le dejen entrar en un club del que se niega a cumplir las normas, ¿no? Suponemos. Bueno, depende de lo que él entienda por cumplir las normas. Él, en su sultanato en el que está instalado, él cree que, bueno, la democracia, claro que cumplo las reglas democráticas, ¿no? Para los míos y para mí mismo. La independencia de la justicia, naturalmente, cuando se juzga, se condena, las sentencias son acordes a lo que yo deseo. Tolerancia religiosa, sí, para el Islam, pero no para el cristianismo, etcétera, etcétera. Luego él cree realmente que está cumpliendo las reglas del juego. Lo que pasa es que son unas reglas del juego muy, muy diferentes. Sí que quiere tomar las conversaciones con la Unión Europea, y lo ha anunciado, que uno de los primeros pasos ahora va a ser retomar las conversaciones para entrar en la Unión Europea, que han sido paralizadas y tienen pocos visos de prosperar, especialmente cuando una de las promesas recientes de Erdogan es que sí o sí va a restaurar la pena de muerte, lo cual ya se le anuncia desde Europa que es un... O sea, ya simplemente por eso no puede entrar. Es absolutamente imposible, ¿no? Pero él insiste ante su pueblo que lo va a hacer sí o sí, de una forma o sorteándolo de otra, pero la va a reinstaurar, incluso con un referéndum. Y también... Pero la amenaza más importante no es esta, porque es verdad que Europa por ahora parece que en esto sí que parece bastante firme en no dejar que Turquía entre en la Unión Europea. El problema es la amenaza que nos ha vuelto a hacer de abrir el grifo de los refugiados y de crear inseguridad. De hecho, ha anunciado que Europa se va a instalar en la inseguridad si no atendemos a sus demandas. Y su demanda actual es una que recordaremos de la crisis de refugiados, que la crisis de refugiados se paró porque Turquía paró ese grifo de refugiados, lo cerró a cambio de dinero que le dimos, de reabrir las conversaciones para entrar en la Unión Europea, que se abrieron, aunque luego se cerraron por la deriva totalitaria de Erdogan e islamista, y por una cosa que es lo que vuelve a debatir él, y es, le habíamos prometido que los 80 millones de turcos podrían viajar a Europa sin visado. Esto es lo que ahora nos amenaza con, si no lo cumplimos, abrirnos otra vez los refugiados y la inseguridad. Aunque las conversaciones con la Unión Europea fracasen, Erdogan no se va a dar por vencido y seguramente se hagan algún tipo de trato bilateral sobre refugiados, sobre terrorismo, sobre comercio. Es decir, no se van a romper las relaciones por esto. Pero podría llegar a cumplir su amenaza, ¿no?, de abrir el grifo. Si es capaz de querer instaurar de nuevo la pena de muerte, pues quizá dejar pasar refugiados sea casi un tema menor para él. No, de hecho lo va a seguir utilizando. Es una herramienta muy buena que tiene, ¿no? Nos anega de refugiados, entre los cuales no todos son refugiados, como bien sabemos, y aunque lo fueran, es un problema muy grave de seguridad en nuestras fronteras. Nos anega de refugiados para luego... que tengamos que pagarle con algo para que cierre el grifo, con lo cual seguramente lo utilizará en un momento u otro. Es que, bueno, la política le dictará los tiempos en los que eso lo realiza de una forma u otra. Decía usted hace un instante, sultanato. Es cierto que es un término que han utilizado muchos medios, incluso occidentales. ¿El nuevo régimen que va a implantar Erdogan es un sultanato? Casi diría más bien un califato, ¿no? Porque no hay que olvidar que el único califato actualmente es el califato del Estado Islámico, y no está reconocido por todos los musulmanes, pero es el califato que hay actualmente del Estado Islámico, con sede en Raqqa, en Siria. Y el anterior califato que ha habido en el mundo ha sido precisamente el Imperio Otomano, Turquía, para entendernos. Con lo cual, yo creo que Erdogan ansía prácticamente, y no es una exageración, ansía el liderazgo de la región de Oriente Medio por encima de Arabia Saudí y de Irán, ansía el liderazgo también de los musulmanes y posiblemente, aunque no lo diga así ni se vaya a llamar jamás así, ansía ser realmente el nuevo califa, más que el sultán, el nuevo califa. Y aunque hayamos centrado hoy la conversación en lo que va a pasar dentro de Turquía, respecto al resto del mundo, ¿cambia algo? ¿Cuándo vamos a empezar a ver nosotros cómo afectan los nuevos poderes que adquiere Erdogan? Porque son muchos. Sí, son absolutos prácticamente, o sea, prácticamente lo que llaman la dictacracia, ¿no? o la demodictadura. Va a cambiar la política exterior, pero como he dicho al principio, no va a cambiar tanto el exterior como el interior. El exterior va a seguir haciendo lo mismo que hacía hasta ahora, que no es bueno en muchas ocasiones, como vemos con respecto a nosotros, a Europa, con Occidente en general, con la OTAN.
con la guerra de Siria, con su apoyo a los grupos yihadistas. Y de hecho, una de las primeras cosas que vamos a ver ahora es que la ofensiva, cuando caiga Mosul, la eterna Mosul, que nunca cae, a pesar de que cada día nos anuncian que cae, no parece tan fácil. Después vendrá la ofensiva sobre Raqqa, el bastión, no el bastión, sino la capital del Estado Islámico. Y en esa ofensiva sobre Raqqa, los norteamericanos insisten en utilizar las tropas kurdas de Siria para avanzar sobre esa ciudad, mientras que Turquía no quiere para nada que avancen los kurdos y tomen más territorio, sino quiere utilizar a lo que le llaman los rebeldes, que son islamistas y que en muchos casos son yihadistas, ¿no? Esa es la gran lucha que se va a dirimir ahora en el plano internacional en Siria entre Turquía y Occidente, y bueno, vamos a ver hasta qué punto es capaz de imponerse. Pero repito, no es algo que vaya a depender mucho de este referéndum, es algo que habría hecho igual, lo ganara o lo perdiera. Bruno, nos queda muy poquito tiempo. Respecto a Estados Unidos, ¿cambia mucho? Porque Trump le ha felicitado. Muy sorprendente, ¿no? Sí, Trump, sobre Trump siempre hemos dicho que o sea, aquí no se trata de ser... El problema es que muchas veces intentamos ser pro algo, ¿no? Queremos ser pro-Trump. Queremos ser anti-Trump. No. Trump ha tenido un inicio con muchas cosas buenas en política internacional, pero ya hablamos la semana pasada la traición de Trump en la guerra de Siria, con el bombardeo injustificado de las tropas sirias tras el ataque con gas, que aún no se sabe quién ha realizado, y ahora nos ha vuelto a despertar con otro problema, con otra traición, que es felicitarle por el referéndum. Es decir, es algo, nos puede sorprender, pero bueno, de Trump ya no nos sorprende nada, ¿verdad? Hay yin, hay yang, hay blanco, negro, hay bueno, malo. Gracias, Bruno. Nos hemos quedado sin tiempo. Seguiremos con este asunto la semana que viene. Nosotros tenemos que despedirnos ya. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada y, por supuesto, a las 10 en punto, El Gato al Agua. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.